Bienvenidos a Pedagogía Electoral. Les habla Víctor Álvarez. Los partidos políticos están muy cuestionados. El electorado se desmotiva cuando ve a los dirigentes y líderes políticos enfrascados en una sarta de insultos y acusaciones que, de ser verdad, los descalifican e invalidan para asumir cargos públicos de elección popular. Con 80% de rechazo al gobierno y sus candidatos, el país descontento tiene la oportunidad de ganar la mayoría de gobernaciones y alcaldías en las megaelecciones del 21 de noviembre. Postular candidatos unitarios que generen confianza y estimulen a votar es una obligación de los partidos políticos que se plantean recuperar la confianza en la institución del voto y retomar la ruta electoral. Si se mejoran las condiciones electorales, pero la oposición no presenta buenos candidatos, será muy difícil vencer la abstención. Las condiciones electorales deben ofrecer a todos los partidos las mismas oportunidades de participar, sin intervenciones ni ventajismos de ningún tipo. No contribuye a la celebración de unas elecciones competitivas y legalizar partidos políticos o despojar sus nombres y símbolos para entregárselos a disidentes que le hacen el juego al gobierno. En la serie 10 conversaciones estelares con 10 mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica a la crisis venezolana, hemos invitado a Mercedes Malavé, comunicadora social egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con doctorado en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, profesora en la Universidad Monte Ávila, directora de formación del IFEDEC, dirigente político y presidenta del partido Unión y Progreso. Con ella vamos a profundizar en el examen de las condiciones electorales y de la situación interna de los partidos políticos de cara a las megaelecciones del 21 de noviembre. Y para que nos rinda el tiempo, vamos con nuestra primera pregunta. A Mercedes Malavé la conocimos como presidenta de COPEI. Fue toda una revelación entre los partidos de la oposición y en el mundo de la política venezolana, ver y escuchar a aquella joven voz con posiciones muy sensatas y autocríticas de la acción política de los partidos de la oposición. Pero de pronto, Mercedes dejó de ser presidenta de COPEI y apareció como presidenta de otro partido llamado Unión y Progreso. Mercedes, ¿qué fue lo que pasó? A la luz de tu experiencia personal, ayúdanos a explicarle a nuestra audiencia cómo es que se intervienen los partidos políticos en Venezuela para crear una oposición a la medida del gobierno. Muchísimas gracias, Víctor, por tu generosa presentación y por la oportunidad de compartir a través de tus medios de comunicación estas reflexiones políticas. A propósito de tu primera pregunta, creo que la judicialización de la política forma parte de esas aberraciones del sistema político venezolano actual, que es propio de sistemas autoritarios que además se encaminan a ser totalitarios. Hace unas semanas, Mibelis Acevedo escribió un artículo sobre el sistema de partido único cubano y me gustaría citarla. Cito: un sistema de partido único, martiano-fidelista y marxista-leninista, y con facultad supraconstitucional, encajó en la isla de Cuba esa fullera democracia directa y participativa que derogaba el sistema burgués liberal de partidos. La ley electoral cubana es clara: ningún partido tiene derecho a postular candidatos. De hecho, el único partido legalizado es el PCC, el Partido Comunista Cubano. El sistema de partido único es el que defiende la idea de someter la ideología de un sistema político a un solo orden de intereses, los intereses del pueblo. Y continúa Mibelis diciendo: un centro de poder definido, una ideología oficial, una activa movilización que habilita el partido único y una serie de grupos subsidiarios, conformando una nueva institucionalidad. En virtud de eso, el sistema cubano entraría, según Lins, en el rango de un autoritarismo totalitario que calzó en la horma del caudillismo latinoamericano. El papel ductor de la sociedad y el Estado que ejerce
el PCC y que conculca la libertad de asociación propia del pluripartidismo, también aspiraría a hacerse del alma del individuo, decidir por él sobre lo bueno y lo malo, infiltrar a fondo su vida privada, borrar fronteras entre lo público y lo íntimo. Fin de la cita. Es claro que judicializar la política, intervenir en los partidos, para intervenir también indirectamente en las postulaciones, pues nos encamina hacia un sistema totalitario. Es como la figura del protector o de los inhabilitados, ¿no? La judicialización de los partidos a mí me resulta una cosa que, aparte de las pretensiones ideológico-totalitarias, es también una cosa absurda y además muy costosa. Absurda porque no tiene sentido intervenir partidos y seguir sosteniendo un sistema pluripartidista. Sería mejor sincerarse de una vez y decir que Venezuela se constituye en un sistema político de partido único. Y es costoso porque, como le escuché en un audio que corrió que se hizo viral, como dicen ahora, al gobernador de Yaracuy, decir que es muy caro mantener a esos jefes de partido judicializados, impuestos por un tribunal, porque andan, con carros, lujos, viáticos, privilegios, etcétera, y en realidad no convencen a nadie porque no están haciendo política. El caso de Copey es prácticamente inexplicable, a mi modo de ver, la última sentencia, por dos razones. La primera de ellas es que éramos un partido comprometido con la participación electoral, jamás habíamos llamado a la abstención. Y en segundo lugar, porque pocos meses antes de ese último zarpazo del TCJ, pues ese mismo tribunal había cerrado la causa, había convalidado las decisiones de una Asamblea Nacional Social Cristiana que nombraba una directiva provisional y también una comisión electoral. Yo desconozco las razones por las que fui destituida de la presidencia de Copey, la presidencia provisional, que como te digo formó parte de las decisiones de una Asamblea Nacional Social Cristiana. Sin embargo, la versión que creo que ha cobrado más fuerza tiene que ver con habernos negado a participar en la llamada Mesa de Diálogo Nacional o Mesita, porque preferimos mantenernos abiertos al diálogo político con todos los sectores del país, y así lo hicimos ver. No teníamos nada contra esa instancia llamada Mesa de Diálogo Nacional, sin embargo preferíamos seguir trabajando por la reunificación del partido Copey y servir también de puente para otros factores que criticaron fuertemente ese escenario político, ¿no? Yo misma puedo decir que me dediqué a conversar con todos los partidos de oposición, animándolos a retomar la participación electoral, la organización político-partidista, el respeto a nuestra soberanía, a nuestra Constitución Nacional y a los mecanismos de presión legítimos, internos, que se dan sobre todo mediante la movilización electoral. A eso me dediqué hasta que un tribunal me destituyó, pero no por eso renuncié a esas mismas tareas que son las que me motivan y me animan a hacer política. Mercedes, pero también es cierto que la falta de democracia interna en los partidos suele ser uno de los detonantes de esas contradicciones que sirven de pretexto al gobierno y al Tribunal Supremo de Justicia para intervenirlos. Y es muy contradictorio porque desde la oposición se cuestiona la reelección indefinida, pero vemos que muchas organizaciones políticas tienen desde hace años el mismo presidente, el mismo secretario general, la misma dirección. Parecen atornillados a sus cargos y así se les cierra el paso a nuevas generaciones de dirigentes. Mercedes, en vez de seguir dándole excusas al gobierno para intervenir judicialmente las organizaciones políticas, ¿no crees que los partidos están llamados a fortalecer su democracia interna y promover que sean sus propios militantes quienes renueven y legitimen de abajo hacia arriba a sus dirigentes? ¿Cómo se puede lograr la democratización de los partidos políticos? ¿Qué se puede hacer? Voy a ser un poco más breve en esta segunda pregunta acerca de la democratización interna. Fíjate, Víctor, a mí últimamente me causan un poco de ruido expresiones como el que quiera hacer política que se cuente, el que quiera
hacer política, pues que las bases decidan, que el pueblo elija, vamos a contarnos, vamos a medirnos, etc. Y me causan ruido no porque no me guste la democracia, sino porque entiendo, sobre todo estando dentro de la política, que esos procesos se han venido desvirtuando, no por el método de elección o porque votar sea malo, sino porque se ha descuidado el trabajo más importante de todos, el trabajo que más fortalece la democracia interna y nacional, que es formar a la militancia, comprometerla con una serie de planteamientos de bien común, de justicia social, de políticas públicas, de solidaridad, de identidad, de posición frente a las distintas ideas políticas, etc. En ese sentido, las elecciones internas han perdido credibilidad porque ellas no son un fin en sí mismas, sino un medio para resolver en un determinado momento un tema de conducción o de candidaturas, pero no sirven ni como mecanismos de formación, ni de adhesión partidista, y mucho menos para generar lealtad con las organizaciones políticas. Yo creo que la democracia interna se fortalece, en primer lugar, con formación, luego con deliberación interna, con debate interno, que es la manera de poner en práctica la formación, ver esa formación recibida, pues a qué posiciones frente al partido y frente al país van conduciendo a cada uno de los militantes o de los simpatizantes. Luego con mecanismos de consenso, que son importantísimos. Los mecanismos de consenso son muy perfectos porque permiten aproximaciones de todas las posiciones a un punto medio donde todos queden satisfechos y donde todos se sientan tomados en cuenta. Y muy en último lugar, o muy en tercer lugar, las elecciones internas, que al fin y al cabo son útiles en la medida en que todos se reconozcan como auténticos militantes y promotores de un determinado proyecto político ideológico. Si ese reconocimiento, si ese sustrato humano y colectivo, que se apoya, como digo, en la formación, en los consensos, no existe, pues las elecciones internas no van a resolver el problema de la democratización interna de los partidos. Al contrario, pueden complicar aún más el panorama porque son fácilmente vulnerables cuando no se tiene un sustrato humano y colectivo que actúe con responsabilidad en los procesos llamados elecciones internas. En los partidos de la oposición pareciera que la unidad no es un objetivo prioritario ni viable. El gobierno exacerba la división de la oposición al aceptar que se aprueben tarjetas a varios partidos, convencido de que a mayor cantidad de tarjetas de la oposición en el tarjetón, mayor confusión del elector. Con tantos partidos, si estos no pactan candidaturas unitarias, más fragmentado quedará el voto del país descontento y opositor. El oficialismo tampoco le teme a la tarjeta de la MUD y la reactiva porque tiene la seguridad, la certeza de que la oposición no podrá superar sus contradicciones internas. Mercedes, ¿cuáles son las principales causas que dividen a los dirigentes y partidos de la oposición? ¿Cómo hacer para propiciar un entendimiento de las diferentes organizaciones políticas que permita capitalizar electoralmente ese 80% de rechazo al gobierno y sus candidatos? ¿Cuáles son las claves para reconstruir la unidad de la oposición? Wow, difícil pregunta. Pero bueno, quizás peco aquí de no responder con recetas porque no las tengo. Puedo hacer algunos diagnósticos y decir algunas cosas de fondo, ¿no? Creo que la atomización de la oposición tiene que ver con esto que venimos hablando, el debilitamiento de los mecanismos de formación y de consenso democrático interno en los grupos políticos. A veces da la impresión de que no existe en la oposición un proyecto democrático alternativo, sino una serie de parcialidades o de personalismos que el gobierno ha aprendido a manejar a su favor, para dividir, para no permitir que haya una alternativa atractiva, ni una forma de capitalizar el descontento. ¿Qué hacer? La unidad es fundamental, no solo en términos electorales, sino también para cambiar el agua de esta pecera de confrontación agónica existencial en la que permanecemos sumergidos. Entonces, no es la unidad de 4 o 40 candidatos o grupos políticos para ganar un proceso electoral.
eso yo diría que vendría por añadidura, sino que lo primero que tenemos que hacer o plantearnos es cómo podemos volver a tejer la unidad nacional, la unión con el pueblo de Venezuela, con los ciudadanos, la unión de los venezolanos, recuperar el sentido de nación a la que pertenecemos todos independientemente de nuestra forma de pensar o de ser. La unidad con la gente, que es la génesis de la representación democrática. Uno representa a unas personas porque está unido a ellos, a sus aspiraciones, a sus demandas, a sus inquietudes. Lo que debemos hacer es beber de la fuente de la unidad nacional otra vez, beber de la fuente, de la génesis, de cómo se genera esa unión que después se vuelve representación. Aprovechando los eventos electorales, claro que sí, para fortalecer las organizaciones políticas, y sí, cómo no, con la mayor cantidad de alianzas posibles, pero sobre todo con la mayor cantidad de liderazgos auténticos, representativos, creíbles y capaces. Unidad en torno a los verdaderos líderes que han hecho un trabajo en la comunidad, en el sector, que vienen de una lucha democrática y que son ampliamente creíbles por su trayectoria. Por eso yo creo que para hablar de la unidad hay que pensar fuera de la caja, hacer el trabajo político de abajo hacia arriba, escuchar a las regiones, exigirles a los municipios, a las bases políticas nivel, capacidad de consensuar, de debatir, de reconciliar, de unir, de llegar a acuerdos. La unidad, el triunfo electoral, la capitalización del descontento, etc. Todo eso será consecuencia de haber elevado el nivel de aspiraciones de los políticos para que sean capaces de trascender proyectos personales y se embarquen en un verdadero proyecto con P mayúscula de recuperación democrática. Con base en los resultados de las parlamentarias del 2015, los partidos del G4 se arrogan la condición de ser la oposición mayoritaria. Pero ¿cómo saber si esa correlación de fuerza sigue siendo la misma si no han vuelto a medirse en las elecciones presidenciales, parlamentarias, de gobernadores y alcaldes que se han convocado desde aquel 2015? En la matriz de opinión internacional prevalece la idea de que en Venezuela la oposición aún no ha decidido si participar o no en las megaelecciones, ignorando que existe otro sector de la oposición que sí está dispuesto a participar y que ya está escogiendo y postulando candidatos. Mercedes, ¿cómo hacerle entender a la comunidad internacional que en Venezuela existen varias oposiciones? ¿Cómo lograr el reconocimiento internacional de los partidos de la oposición que intentan recuperar la confianza en el voto y retomar la vía electoral para avanzar hacia una solución política y democrática a la crisis venezolana? Muy bueno que menciones las últimas elecciones parlamentarias, porque eso es un claro ejemplo de cómo la unidad de tarjetas, la unidad de jefes políticos, no necesariamente promueve la unidad nacional ni la participación electoral. Creo que la comunidad internacional ha visto con muchos cuestionamientos algunos métodos o algunas formas que las oposiciones, y sobre todo la oposición al G4, vamos a decir así, al que logró el gran triunfo del 2015, han ido implementando. Uno muy claro fue la manera como se despojó al diputado Juan Guaidó de la presidencia de la Asamblea Nacional, por ejemplo, mediante un proceso de militarización de la Asamblea y de votación muy cuestionada. Luego también está el tema de la judicialización de los partidos. Todo eso hace muy cuesta arriba el reconocimiento de esas oposiciones. De todos modos, el tiempo va a ir decantando las cosas hacia no tanto quiénes son los honestos y quiénes son los deshonestos, quiénes utilizaron los mejores métodos ni los peores, sino simplemente por temas pragmáticos, pues a los que sobrevivan a esta debacle política de la oposición. Recordemos que a la oposición del G4 le costó mucho también que la comunidad internacional reconociera que esto era un sistema autoritario, hegemónico, que atropellaba y violaba los derechos humanos. Y fue mediante muchas conversaciones y un lobby muy intenso, y ellos se abrogan esa capacidad, se dieron cuenta de que en Venezuela pues se violaban gravemente los derechos humanos y políticos de los venezolanos.
Ellos ven eso como un mérito, haber abierto los ojos de la comunidad internacional, etcétera. Por eso, pues va a costar mucho que ellos dejen de apoyar políticamente a estas personas que además han sido víctimas de espantosos abusos, y sobre todo porque no ven de parte del gobierno ningún tipo de rectificación. Pueden ver que hay una oposición democrática, que cree en el voto, que cree en las salidas constitucionales y que defiende la soberanía, pero no entienden a qué responde esa creencia si el gobierno se mantiene actuando exactamente igual. Entonces, esa es, pienso yo, que es la grave dificultad, la falta de compromiso serio con la democracia que hasta el sol de hoy manifiesta el gobierno. Juan Guaidó planteó un acuerdo de salvación nacional condicionado al adelanto de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Pero un cambio en el mando político no garantiza que se supere la crisis de gobernabilidad. Quien resulte ganador recibirá un país en ruinas, difícil de gobernar, y tendrá que llevar a cabo impostergables ajustes que pueden tener un impacto antipopular. Mercedes, ya para finalizar esta interesante conversación, ¿cuál es la esperanza de vida de un nuevo gobierno que, en las condiciones de un país exhausto por una larga crisis, tenga que aplicar drásticas medidas de ajuste económico, despolitizar y reinstitucionalizar los poderes públicos y desarmar a los colectivos? O sea, ¿ves viable que la mediación internacional haga una oferta creíble al oficialismo y oposición de sustituir sanciones por incentivos a cambio de firmar un acuerdo de salvación nacional y conformar un gobierno de coalición? ¿Cuál pudiera ser la contribución de los partidos para generar una opinión pública que exija a Maduro y Guaidó ponerse de acuerdo en torno a una agenda de interés nacional? Creo que la respuesta a esta última pregunta la está dando de alguna manera Fede Cámaras y la Iglesia cuando insisten en la necesidad de promover una negociación seria en el país. Una negociación que tenga como principal objetivo resolver el problema institucional, la gobernabilidad y, por supuesto, el modelo socioeconómico venezolano que está haciendo sufrir a tantos venezolanos dentro y fuera del territorio. Hay que insistir en la seriedad de los actores políticos, hay que ejercer presión en ese sentido, pienso que ya se está haciendo, sin embargo, todavía esa presión es muy incipiente. Factores extremistas del gobierno y de la oposición no se sienten todavía presionados suficientemente desde sus propias filas o desde la comunidad internacional o desde las filas contrarias a cambiar sus posiciones. Hay todavía un estancamiento, un status quo muy fuerte que no tiene incentivos y no ve necesario contribuir a una negociación seria en el país y siguen, debatiendo cositas, ¿no? Dame esto, yo te doy esto, pero no está el país en el centro de la discusión. Las negociaciones son muy complicadas. Siempre pongo el ejemplo de Guatemala. 10 años de negociaciones, 18 acuerdos de gobernabilidad y todavía muchos de ellos ni siquiera se han implementado en el país. Sigue siendo una deuda con la democracia, con la participación, con la igualdad, con la justicia social, con los derechos humanos pendiente en Guatemala. Por último, quiero insistir en el tema de la unidad nacional, unidad en torno a la promoción de valores democráticos, de valores de civilidad, de valores nacionalistas, en el buen sentido de la palabra, unidad en torno a la promoción de las libertades humanas en todos sus ámbitos. Vemos una tendencia a la apertura económica, pero también están las libertades políticas, los derechos humanos, económicos, educativos, culturales y sociales, ¿no? Volver a querer una nación unida por voluntades de hombres y mujeres libres y no unidad de seres dominados o sometidos ideológicamente o económicamente. En ese sentido, las violaciones reiteradas a la Constitución, por un lado, las sanciones económicas como medidas punitivas por el otro, no favorecen el ejercicio de las libertades humanas ni una negociación basada en libertades y responsabilidades serias, ¿no? Sino por el contrario, van sumando obstáculos a todo ese viaje, vamos a decir, ese itinerario que debemos emprender nuevamente como país, reconciliarnos con la libertad del otro, con su manera de pensar
y fortalecer así desde la libertad, desde espacios de libertad, la unidad nacional. Unidad alrededor de la defensa de la democracia como el mejor sistema de gobierno que garantiza el balance y el equilibrio en el ejercicio del poder público, la representación política, la participación ciudadana, acabar con esos modelos de sectarismo político, de antipolítica, de mesianismos, de populismos, que son los peligros más fuertes que tiene el sistema democrático en el mundo entero y que debemos combatir en unidad nacional por encima de partidos e ideologías. Unidad alrededor del respeto de nuestra soberanía nacional, que supone la conciencia de que vivimos en un país con un potencial económico inmenso y que nos corresponde a nosotros, a todos los venezolanos, custodiar, desarrollar entre venezolanos y para los venezolanos. Y por último, una unidad nacional abierta al mundo, a la cooperación, a la integración latinoamericana. Ese nacionalismo exacerbado desemboca en las peores ideas y acciones políticas, lo hemos visto en Europa. Como venezolanos, debemos sentirnos parte del continente latinoamericano, estrechar lazos de unión y cooperación, apertura comercial entre nosotros, los hermanos latinoamericanos. Es un escándalo, aprovecho para decirlo en esta última respuesta, es un escándalo porque constituye un grave abuso contra los derechos humanos y las libertades económicas que nuestras fronteras continúen cerradas. Eso es una cosa atroz contra el pueblo venezolano y colombiano, que son pueblos vecinos y hermanos separados por una línea fronteriza que debería ser un ámbito privilegiado de encuentro, de intercambio comercial y no el infierno de humillaciones, de llanto, de contrabando, de todo tipo en que se ha convertido, ¿no? Que se abra la frontera del Puente Internacional Simón Bolívar en el estado Táchira es un clamor que debemos acompañar y que debe ser parte muy seria de una negociación política, ¿no? Bueno, pienso que hasta aquí llega ya mi última reflexión. Te agradezco mucho la oportunidad y estoy a la orden para cualquier otro debate que quieras promover. Saludos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Hemos llegado al final de esta nueva entrega de la serie 10 conversaciones estelares con 10 mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica a la crisis venezolana. Agradecemos enormemente a Mercedes Malavé por sus valiosos aportes que nos ayudan a entender con más claridad el estado actual de las condiciones electorales y de la situación interna de los partidos políticos de cara a las megaelecciones convocadas para el próximo 1 de noviembre. Nos despedimos hasta una próxima conversación de pedagogía electoral. Hasta entonces.